Nosotros tenemos como varias facetas y la autenticidad consiste en lograr que esas distintas facetas del ser humano sean todas coherentes, tengan como una relación. Esto es como cuando uno ve una pelota de fútbol. La pelota de fútbol está conformada por varios paños que están todos unidos, perfectamente unidos, y eso les da la forma esférica. Entonces, si bien los paños son distintos, son varias piezas, todos encajan correctamente. El ser humano también tiene así como varios paños, varias facetas, y que tienen que encajar unas con otras. El problema de nuestra época es que la sociedad nos ofrece muchas facetas y uno, en lugar de tratar de descubrir cuáles son mis verdaderas condiciones y cómo éstas embonan unas con otras, lo que hago es imitar las condiciones que están alrededor. Con lo cual, de repente tengo una forma de hablar que copio de tal persona, tengo una forma de expresar mis sentimientos o mis emociones que he visto en tal personaje o en tal película o en tal actor. Tengo una forma de relacionarme con las personas que he copiado de las costumbres de mi familia. Tengo una forma de divertirme que he copiado también de la forma como esta persona que me gusta se divierte. Y entonces tengo muchos aspectos que copio de otros y que trato de ensamblar, pero resulta que estos como que no encajan. Y no encajan porque no soy yo, son otros. Entonces la autenticidad parte de hacer el esfuerzo de descubrir qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento, qué es lo que me gusta, qué es lo que sé, qué es lo que no sé. Todos esos aspectos, porque en la medida que yo me descubra a mí mismo, a partir de ahí puedo empezar a construir una autenticidad, o sea, una forma de ser que sea mía y que refleje lo que yo soy. Tengo que observarme, tengo que ponerme en algunas situaciones que me permitan reconocer cómo reacciono. De hecho, a través del tiempo siempre se han desarrollado distintas metodologías. En épocas antiguas, en Oriente, existían prácticas de donde surgen las llamadas artes marciales orientales, ¿no? Todas ellas eran conjuntos de movimientos y de ejercicios en donde uno se confrontaba consigo mismo. Se veía si era capaz de concentrarse, si era ágil o no era ágil, si tenía plasticidad o no. El aprender a cantar, aprender un arte, la oratoria, por ejemplo, es una manera también de confrontarse y observarse. Esto es como ponerse un espejo delante. O sea que la práctica de algún tipo de arte nos ayuda a observarnos. Y al observarnos y al corregirnos para poder mejorar, empezamos a tener un conocimiento también de cómo soy. Y según ese cómo soy, puedo empezar a desarrollar una forma auténtica. No se puede ser auténtico si uno no aprende a hacerlo. Uno de los primeros pasos sería atreverse a hacer cosas, ponerse un poco uno mismo a prueba para saber de qué madera estamos hechos. Ese ponerse a prueba puede funcionar mejor si es bajo un sistema. No es solamente ya voy a probar a hacer paracaidismo. Es muy diferente si uno dice voy a seguir un curso de paracaidismo y voy a aprender. Voy a seguir un curso de pintura para aprender mis habilidades en la pintura. Voy a aprender a tocar un instrumento o a cantar en un coro o a hacer oratoria para ver cómo enfrento mis propios miedos y desafíos. Entonces, todas esas son medidas o medios que nos ayudan a observarnos. Mucha gente, por ejemplo, está estudiando en una universidad, pero ser estudiante puede ser a veces simplemente ser un espectador. Es muy diferente si uno dice o uno participa, por ejemplo, de grupos de estudio. Ahí hay un grupo de estudio, voy a participar allí. De esa manera voy a ver quién soy.
¿Qué tan bueno soy? O de investigación, o se armó un grupo de debate, voy a participar porque quiero probar, quiero practicar. Entonces, esos medios ayudan a que uno desarrolle capacidades. Ahora que ya me conozco en alguna medida, o conozco, digamos, mis capacidades, mis potencialidades, tengo que lograr de repente encontrar mi propia voz para poder expresar lo que verdaderamente siento y pienso. ¿Eso sería la autenticidad? Eso sería el complemento de esa autenticidad, porque yo puedo trabajar en reconocer quién soy, pero ese quién soy tengo que poderlo expresar también de manera auténtica. Hay muchas personas que saben quiénes son, pero dentro de la sociedad no saben expresarse. Y entonces son individuos anónimos, a veces perdidos allí, porque teniendo ideas, teniendo criterios, teniendo formas de resolver también las adversidades que se presentan en la vida, no son capaces de decirlo. Por eso es que dentro de el programa, por ejemplo, de estudios que seguimos en Nueva Acrópolis, ¿no?, como Escuela de Filosofía, un elemento importante son los cursos de oratoria. Porque a veces uno puede pensar la oratoria será útil pues para alguien que se dedica a las ventas, ¿no?, o que va a hacer exposiciones, va a dar un discurso, a lo mejor si se dedica a la política. Pero en realidad la oratoria es como una práctica para que el ser humano pueda expresar lo que uno es, pueda sacar su propia voz y de esa manera pueda mostrar su autenticidad. Entonces, digamos que la sociedad está conformado por individuos. Cada individuo tiene sus propias características, pero ¿cómo se relacionan esos individuos dentro de una sociedad? Se relacionan a través de la voz, de la palabra, de la manera como nosotros nos podemos hacer entender. Y ese es uno de los problemas, digamos, también de la época. En cierto modo, las redes sociales hoy en día expresan voces, ¿no? Pero son voces que tienen el problema de que a veces no escuchan, solamente dicen cosas y las tomamos. Pero ¿qué tal si en lugar de tomar solamente lo que dicen las redes sociales, nosotros también nos convertimos en una voz, en alguien que puede decir, yo pienso tal cosa, yo siento de esta manera y puedo tener las ideas lo suficientemente organizadas, claras, definidas, como para poder transmitir, ¿no?, de manera amplia y precisa lo que yo pienso y siento y quiero. ¿La autenticidad está en relación a quién soy? O sea, sería importante primero encontrar esa identidad para luego poder expresarme de manera auténtica. Bueno, si fuéramos a ser un poco filósofos en este tema, yo diría que la pregunta de quién soy es una pregunta para toda la vida. Es una pregunta que no se responde en una etapa o en un momento. Es una búsqueda constante, es un descubrir. Porque en la medida que nuestra vida transcurre, nosotros también aprendemos nuevos aspectos de nosotros mismos. Entonces, el quién soy es un camino, más que una simple pregunta con una simple respuesta. Lo importante para la autenticidad es ser capaz de hacernos esa pregunta, ¿quién soy?, y trabajar en responderla y vivir de acuerdo a esas respuestas que vamos encontrando. Entonces, como yo estoy constantemente buscando conocerme a mí mismo, mejorarme, descubrirme, todo eso que voy atesorando y que voy ganando, lo hago parte de mí. Y por lo tanto, con eso me expreso, cada vez soy un ser más auténtico, más original. Esto es como las obras de arte, ¿no? Las obras de arte no se hacen en serie, las obras de arte son únicas. No existe la Mona Lisa en serie. Bueno, hay muchas copias de la Mona Lisa, pero hay una que es la verdadera
la auténtica. El David de Miguel Ángel ha sido reproducido de todos los tamaños y en todos los formatos y colores, pero hay uno que es el original. Entonces, una obra de arte es única y nosotros tenemos que hacer de nuestra existencia también una obra de arte. Eso es ser auténtico. Yo soy único. No tengo por qué ser la copia de fulano o de mengano. ¿Por qué no tengo yo mi propia voz? ¿Por qué no tengo yo mi propia risa? ¿Por qué no tengo mis propios gustos, mi propia inspiración? ¿Por qué no tengo mis propias metas? Que van a irse desarrollando en la medida que me conozca cada vez más, pero siempre seré único. Y si tengo la oportunidad de compartirlo, entonces ese compartir no es hacer que otros se parezcan a mí, sino más bien que otros se inspiren para que también sean auténticos. Hay un ejercicio que es muy interesante. Todos los días, en cualquier momento en el que nos encontremos, por ejemplo, estamos viendo una película o un capítulo de una serie, en lugar de solamente verlo y divertirnos o pasar el tiempo, dediquemos un instante a preguntarnos, ¿esto que he visto, qué ha significado para mí? ¿Qué pienso de lo que he visto? ¿Cómo me siento ahora que lo he visto? O si participamos de un deporte, jugamos fútbol o vamos a correr, o si vamos de excursión a la playa o caminamos por un campo, un parque, un bosque. Esto que estoy viendo, esto que estoy sintiendo, ¿qué significa? Ese acto de reflexión, porque esa es la reflexión, ¿no? La reflexión es mirarse a sí mismo. Ese acto de reflexión hace que nosotros nos veamos a nosotros mismos y empecemos a descubrirnos. Y en ese descubrirnos empezamos a construir nuestra autenticidad, porque empezamos a construir lo que nosotros pensamos, decimos y valoramos. Hace poco una persona me decía, oye, he visto tal película, es extraordinaria. Ok, a ti te parece extraordinaria. La veré. Y cuando la vea, veré si para mí es extraordinaria. No tengo por qué decir que es extraordinaria porque todos dicen que es extraordinaria. ¿Qué tal si yo hago mi propio juicio? Si empiezo a hacer eso constantemente, con las distintas cosas que hago y vivo diariamente, voy a reflexionar y voy a tener la oportunidad de construir mi autenticidad.